sino en las personas. Claro, no estructural ni político, sino psicológico. Claro, desde el punto de vista psicológico, por eso vamos a conversar con un psicólogo deportivo. Él es Gustavo Goñi, está en línea y le damos la bienvenida. Estamos aquí con Marco Fleming y Daniel Veloso, te saludamos. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Marcos, Daniel, yo muy bien, por suerte, espero que ustedes también. Perfecto, por suerte, Gustavo. ¿Vos estás acá en La Plata o en Capital? En Citibel. Ah, bien, perfecto. Gustavo, ¿qué viste lo que estábamos analizando recién con Marcos? Así muy por arriba, ¿no? ¿Por qué tanta violencia en el fútbol? ¿Cómo la ves vos? ¿Cómo la analizás? Mira, la violencia en el fútbol no es un hecho aislado, ¿viste? Es una consecuencia de la sociedad, ¿me entendés? Sí. O sea, vos acordate los hooligans en Inglaterra en determinado momento, cuando políticamente como sociedad se los quiso terminar, se terminaron, ¿me entendés? Sí. Pero bueno, evidentemente debe haber cuestiones que hay gente que al poder no les conviene y entonces, bueno, la violencia sigue, ¿no es cierto? Pero ya te digo, no es un hecho aislado, es un hecho de nuestra sociedad. Vos todos los días prendés la radio, prendés el televisor y bueno, está instalado en nuestras vidas, ¿me entendés? Cosa que vos, por ejemplo, yo digo, no es a nivel mundial, sí en algo, bueno, ahora con el tema de la guerra, pero en el caso del fútbol, por ejemplo, no es a nivel mundial, ¿me entendés? O sea, si fuera un acto a nivel mundial, vos decís, y sí, eso es inherente al fútbol, pero no es inherente al fútbol, es una cuestión secundaria que en determinados países la han terminado y acá no. Claro. Y lo peor de todo es que acá vemos cómo se terminó en otros países y admiramos y decimos, qué bueno, mirá qué buena educación, qué buen comportamiento. Elogiamos eso, pero acá como que parece que no estamos dispuestos a hacerlo. Sí, tal cual. Yo estuve en otros países, por ejemplo, bueno, en Inglaterra, ¿no? Estuve en West Bromwich y bueno, no hay alambrado, vos en medio del partido te puedes levantar y cambiar de lugar, por ejemplo, y nadie dice nada, nadie se molesta, o sea, no hay una cuestión de irritación, ni nadie te va a decir nada, ¿viste? Lo que pasa es que yo digo que acá, bueno, hay un concepto psicológico, aprovecho ya que estamos en la radio con lo mío, ¿no? Que es la falsa descarga, ¿no? Y la falsa descarga tiene que ver con la forma en que vos gestionás tus emociones, ¿no es cierto? Entonces, estamos en momentos en el cual la gente está pasando por situaciones muy grandes de angustia, de ansiedad, y eso, viste como dice la gente, ¿no? Más vale contar hasta 10, y yo digo, bueno, ¿y qué malo es contar hasta 10? ¿Me entendés? Porque no te permite descargar en el momento que vos tenés que descargar tus emociones. Entonces, ¿qué pasa con esas emociones? Esas emociones no se van, se quedan adentro tuyo. Entonces, ¿dónde las descargas? Sí, por ejemplo, en un espectáculo deportivo, que vos vas y gritas como un condenado, ¿entendés? Pero esa descarga que vos haces, no corresponde a ese momento, ¿entendés? Pero bueno, ya que estás, aprovechá. Obvio, por supuesto. Gustavo, te quería preguntar, Marcos te habla del otro lado. Entiendo que lo decís desde un lado social y estructural, pero te quiero preguntar, vestuarios, puertas adentro, ¿cómo lo ves jugador de fútbol? ¿Cuál es la transición psicológica que tiene en esta preparación? Porque también lo que veo es un feedback muy grande entre los futbolistas y la hinchada, donde a veces lo hemos visto, no sé, por ejemplo, cuando Carlos Tevez en Brasil sale a festejar, se saca la remera de Boca e incita a la violencia a la hinchada. Creo que también hay como una devolución por parte de los actores principales del espectáculo. ¿Cómo crees que ellos son estimulados desde dentro de la institución del club para que reaccionen así? No, la institución no los estimula, o sea, esa es una cuestión que tiene inherente a cada una de las personas, ¿no es cierto? O sea, lo que pasa es que el jugador, lo que se habla siempre, ¿no? O sea, está con las pulsaciones a mil dentro de la cancha y vos imagínate, haces un gol en semejante partido, por ejemplo, y bueno, hay gente que puede gestionar bien sus emociones y bueno, gritar, festejarlo con los compañeros, y bueno, por ahí a algunos se le escapa la chapita y bueno, hace otras cosas, ¿no es cierto? Pero no es que se vea todos los días eso, ¿viste? No, por supuesto, también entiendo que hay una transformación, porque yo te estoy hablando de un hecho que sucedió hace aproximadamente 7 u 8 años, y hoy tal vez hay otro tipo de moderación, ¿verdad? Sí, o sea, lo que pasa es que yo hace 22 años que trabajo, ¿no? Como psicólogo en distintos clubes, ¿no? Estuve en varios lados. Y yo lo que te puedo asegurar es que
la sociedad va cambiando y los jugadores van cambiando, o sea, los chicos que vienen nuevos ahora no son iguales a los de hace 5 años, menos a los de hace 10 años y menos a los de hace 15, 20 años, o sea, Sí, ¿no? ha cambiado la sociedad y ha cambiado la forma, ¿me entendés? Yo esto lo hablo mucho con los técnicos de fútbol, ¿no? Tipos grandes, ¿no? Que han dirigido un montón de equipos y desde hace mucho tiempo, y bueno, la forma en que han tenido que reinventarse, ¿no es cierto?, para entrar a los códigos de estas nuevas generaciones. Sí, sí, por supuesto. ¿Y ves algún común denominador de alguna problemática de los jugadores de fútbol reciente? Mira, problemática común no, o sea, el trabajo mío tiene que ver con lo que es la prevención, ¿no? La prevención, bueno, el autor Kaplan, que habla de prevención, y habla de prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Prevención primaria es lo que hacemos nosotros los psicólogos del deporte. Yo estoy en fútbol particularmente y hago prevención primaria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que seguir la rutina del cuerpo técnico, en la institución, en los partidos, para que no aparezcan casos. En el caso de que aparezcan casos, estamos hablando de prevención secundaria. O sea, apareció un caso, bueno, ahí vamos, como el bombero cuando hay un fueguito va con la manguera, ¿no? Sí, Y la prevención terciaria, que es realmente lo que es muy teórico. O sea, yo la verdad, donde he visto que se hace prevención terciaria en algunos países de Europa, y ahora hace poquito estuve en Chile, en Colo-Colo, y bueno, ahí también, o sea, casualmente justo en el momento que estaba yo, había una de las figuras de hace unos años que estaba pasando por un momento feo, y bueno, le mandaron a la casa un asistente social, un psicólogo, para ver qué necesitaba, si era material, si era espiritual la cuestión, y realmente me llamó la atención, porque eso es prevención primaria, no un seguimiento de la salud mental de los ídolos, ¿no? Exacto, no reaccionar frente a la consecuencia. ¿Cómo? No reaccionar frente a la consecuencia y hacer un trabajo previo para que justamente evitar estos conflictos. Claro, muy bien, sí, muy bien lo que decís. En realidad lo ideal es la prevención primaria, o sea, el estar el día a día, porque el otro día lo escuchaba Gallardo, ¿no?, en un reportaje, y es cierto lo que dice, ¿viste? O sea, la gente va a la cancha el domingo y, ¿por qué no lo pone a este? ¿Por qué no lo puso al otro? Y él dice, yo los veo a los jugadores día a día, semana a semana, ¿me entendés? Claro, sí, sí, sí. Y al verlos, ¿me entendés? Vos te das cuenta si están bien, si están mal. Hay jugadores que a veces no están bien, ¿me entendés? Y hay otros que están bárbaros. Entonces, bueno, ¿por qué no cambiar, no es cierto? Pero bueno, esas son las cuestiones del técnico, ¿no es cierto? Y nosotros ahí como equipo de salud, bueno, estamos siempre apoyando y haciendo un complemento de todo lo que aporta hacia la salud mental, ¿no? Claro. Del tipo. Gustavo, ¿y cómo se trabaja el tema de las frustraciones? Porque el deportista está expuesto permanentemente a eso. Sí, está bien, es linda pregunta la tuya. Y mirá, yo te digo, el tema de... hay cuestiones que son fundamentales en lo que es el deporte, ¿no? Y una de ellas es la tolerancia a la frustración. Eso es fundamental. O sea, viste los chiquitos cuando vos los llevás y le tenés que empezar a enseñar las reglas cuando empiezan el deporte, a jugar al fútbol o al rugby, el deportes grupales. Y vos tenés que enseñarle, viste, a los chicos que, bueno, ahora te sentás ahí 5 minutos y después sale un compañerito y entras vos, y eso se trabaja ya de chico, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa? Hay veces, y es cierto, que quizá por una mala educación o quizá por una mala comprensión del chico, ¿no? Que eso no se cumple, ¿entendés? Esa asimilación de la tolerancia a la frustración, de tener paciencia para esperar, de si perdés, bueno, que está dentro del juego, que podés perder. Entonces vemos los chicos, viste, que lloran, gritan, patean todo. Eso en realidad se construye de chico, pero ¿qué pasa? Hay veces que no resulta. Entonces vos te encontrás con jugadores que dentro de la cancha hacen estos desbordes emocionales, ¿me entendés? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante es que vos trabajes con el jugador de fútbol y que sea un problema para él. Porque si vos vas y le decís, che, le estaba haciendo mal al equipo y te estaba haciendo mal vos, y te dices, ¿por qué? Si así soy yo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Un problema es un problema cuando lo reconoce la persona. Entonces, ahí sí, yo como psicólogo le puedo ayudar a la persona. Pero, viste, también está la posibilidad de la persona que te diga, no, mira, yo soy así, y bueno, y si me hago mal y me hago cargo, pero yo no quiero trabajar realmente psicológicamente. Y está bien, porque yo siempre digo, la psicología es un derecho, no una obligación, ¿entendés? Entonces, todos tenemos derecho a que nos ayuden o a que no.
Claro, entiendo. Lo vi claramente el otro día, hace unas semanas, justamente, mira, Marcelo Gallardo, el técnico de River, cuando saca un jugador, que a veces, viste, los jugadores expresan un enojo cuando lo están por reemplazar, viste, y queda feo, la verdad, sinceramente, queda feo. Uno lo mira y dice, pobre el que está entrando, porque está protestando el que está saliendo, ¿no? Y hacen gestos, viste, de fastidio. Y me acuerdo que claramente lo agarra un jugador, que no me acuerdo ahora el nombre, y le habla ahí, en caliente. Y le dice, mira, yo hago un cambio porque vos tenés que pensar en el equipo, esto es un equipo. Y yo hago el cambio pensando en el equipo. Además, la responsabilidad que tiene que tener el director técnico frente a estas situaciones. Claro. El fin de semana pasado, Gabriel Milito, el DT de Argentinos Juniors. Fue genial. ¿Lo viste eso? Sí, a mí me pareció impresionante porque demostró una gran altura frente a esa situación que tal vez otra persona hubiese actuado diferente. Claro. ¿Lo viste eso, Gustavo? Sí, por eso ahí, viste, estamos en presencia, viste, de decir, bueno, de quién es a veces la responsabilidad, la culpa, que se habla tanto acá de la culpa, de todas estas cuestiones. Y yo lo que digo es que es fundamental los formadores, ¿no? Yo digo los formadores, los técnicos, ¿no es cierto? Sí. Porque, viste, puede haber técnicos de fútbol que simplemente armen el equipo y jueguen, cosa que no creo que haya muchos de eso, pero después está el técnico arquitecto, viste, que o sea, tiene que construir de a poquito. ¿Y qué pasa? A veces pasan estas cuestiones de desborde, ¿me entendés? Que puede haber problemas de bloqueo, problemas, quizá el jugador pasó una mala semana, entonces vos lo sacás y aprovecha, como hablábamos al principio de la charla, descargar esa furia que él tenía adentro. Entonces, como dijo Gallardo en un reportaje, viste, a veces basta con una charla, viste, a veces basta con hablar con el jugador, a veces basta con tener una semana, viste, decirle, bueno, mira, vamos a ver cómo trabajamos eso, pero son distintas cosas. Cuando a vos te dicen cuál es el secreto, bueno, nunca va a encontrar el secreto, porque el secreto es que hay un montón de cosas. O sea, yo hoy para el deporte es lo físico, lo táctico, lo técnico, lo psicológico, es todo unido. Sí, Gustavo, hablando de eso también, yendo por ahí a la vereda de enfrente, por decirlo de alguna manera, así deportivamente, lo que pasó el fin de semana con Boca cuando se pelean los dos jugadores Benedetto y Zambrano. A mí sinceramente no me conformó esa conferencia de prensa que da Riquelme. Dice, bueno, los muchachos tienen que conversar y reflexionar ahora ellos. Es como que dijo, está en ellos. Y ahí no se nota un apoyo institucional. Ahí como decir, no, los pusimos a trabajar con profesionales, pero realmente como si fuera vergonzante decir, lo pusimos a trabajar con profesionales para que controlen sus emociones. ¿Por qué no? Sí, tal cual. Bueno, en muchos clubes se hace, ¿me entendés? Bueno, de hecho yo estoy en Gimnasia de La Plata y nosotros trabajamos todos esos temas, ¿no es cierto? Es más, cuando llega algún jugador, nosotros le hablamos a ver cómo es la institución, y si llega un jugador de afuera, bueno, cómo es el país, cómo son nuestras costumbres, porque también nos ha pasado, ¿me entendés? Que hay países donde hay costumbres diferentes y cuando vienen acá, los chicos hacen cosas y le tenés que decir, no, mira, acá en Argentina eso no va, ¿me entendés? Claro, entonces, es una educación, por eso lo que hablábamos antes de la tolerancia y la frustración, o sea, cuando no está instaurada, cuando vos no pudiste trabajar esa tolerancia a la frustración, por ejemplo, es un poquito lo que decís vos ahora, ¿y se puede trabajar? Claro que se puede trabajar, pero haciendo consciente estas cosas, y muchachos, ustedes estuvieron mal, vamos a trabajar este tema, vamos a hablar a ver qué hacemos, ¿entendés? Y bueno, y se habla, todos quedan conformes, pero bueno, a veces las cosas se solucionan generalmente en el fútbol puertas para adentro y bueno, puertas para afuera, uno trata de tener ciertos convencionalismos, ¿no es cierto? Claro. Gustavo, y hablando de esa otra frustración también que tal vez ya excede el terreno deportivo, de lo que es un resultado, de perder un partido, una final, la otra que es el que queda ya directamente en el camino, que ya sabe que su futuro no está en el fútbol y dice, bueno, ya vos no quedás, estás afuera directamente y tal vez ya no juega al fútbol, se tiene que dedicar a otra cosa. Ahí ya excede a un club, a una institución, ya lo excede eso, ¿no? Una especie de seguimiento. Claro, perfecto lo que decís vos, o sea, estamos dentro de la prevención terciaria. Y la verdad,
no se hace. O sea, mira, yo he jugado al fútbol en el año 80 en Vélez, hice todas las inferiores de los 14 años, firmé contrato y después no me pude mantener en primera realmente. O sea, jugué hasta los 25 años en distintos clubes, pero no pude mantenerme, ¿me entendés? Sí. Entonces, bueno, de ahí surge un poco esta necesidad mía de estudiar la psicología y de poder ayudar a los chicos, ¿no? Pero es una cuestión de que el fútbol es muy cruel, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa? El fútbol tampoco te miente. El fútbol cuando estás en inferiores, ¿me entendés? Jugás de suplente o de titular. Y después, cuando tenés que llegar a primera, vos sabés que van a firmar 2, 3 contratos como muchísimo, ¿entendés? Entonces vos decís, che, pero en inferiores somos 30, o sea que 27 quedan afuera, supuestamente. Y sí, o sea, el fútbol no te mintió, pero vos te tuviste que preparar, porque yo escucho chicos que dicen, nada, yo voy a llegar, y yo le digo, bueno, ¿y por qué vas a llegar? A ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque acá no depende, vos querés estudiar y querés ser médico, y si te gusta, y vas a lograrlo, aunque sea que tenga 45 años, te tarde 15 en estudiar, pero depende de vos. Vas a lograr. El fútbol no depende exclusivamente de vos, depende de que el club, por ejemplo, necesite el puesto que vos estás jugando, depende de que el técnico del momento diga, me gusta este pibe, y que te dé una oportunidad, o que no le guste y te mande a otro club. O sea, es así, el fútbol es cruel. Y entonces, esto de la tolerancia a la frustración, no es que a vos te va a agarrar por sorpresa. Flaco, vos tenés que saber, ¿me entendés? Llegan 3 y 27 quedan afuera. ¿Qué opinás sobre el caso puntual de Ezequiel Sirigliano? Porque tuvo una carrera importante, jugó en el ascenso de Italia. ¿Creés que hay un indicio de frustración? Obviamente no sabemos el contexto de la psiquis de él, pero a priori, ¿qué evaluación podrías dar sobre eso? Mira, yo no lo conozco Ezequiel, ¿no? Claro, sí. Lógicamente que sé del jugador que fue en River y todo, pero el tema es que primero yo pensé como todo, ¿viste? Mirá qué barbaridad, cómo va a delinquir este chico, qué mal debe estar. Y después me doy cuenta, viste, leo a la periodista que está en River y que sigue el caso de muy cerca, que evidentemente lo conocía, cuando dice que es un problema de salud mental, que es un chico que tiene esquizofrenia. Entonces ya no estamos en los parámetros de lo delictivo, lo policial, sino que estamos en los parámetros de lo que es la salud mental, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y porque mira, es raro que no se hayan dado cuenta antes, ¿no? Porque, o sea, eso calculo que presenta síntomas, ¿o no? Mira, la esquizofrenia en determinado momento tiene un desenlace, ¿me entendés? O sea, te puede pasar a los 15, 18, 20, 25, ¿me entendés? Y bueno, yo no sé, no conozco el caso de este chico, pero lo que escuché que falleció el padre, me parece allá cuando él estaba en Italia y después no pudo conseguir club. Entonces todas esas situaciones me parece que del mundo externo como que funcionaron como un desencadenante, pero ya te digo, es lo que yo escuché, no es que conozca el caso. Pero yo en primer momento, mira, hay un hecho que vos me preguntabas antes si hay algo que se repite en jugadores, ¿no? Y hay una cuestión, viste, que se repite, que es el jugador viene, por ejemplo, de las provincias, generalmente viene a la pensión, entonces, bueno, viste, no es que falte la comida, pero tampoco sobra, ¿no es cierto? Entonces el jugador se cría con necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el jugador empieza, por ejemplo, firma contrato y le empieza a ir bien y en determinado momento ya es una figura, que pasa en la minoría de los casos, ¿no? Pero generalmente pasa que empieza a confundir el ser con el tener, esa vieja dialéctica, ¿no? O sea, vos lo encontrás, yo te encontré a vos y digo, che, Marco, ¿cómo estás? Bien, que hace mucho no te veo. Sí, gusta, me compré un auto, me compré una casa, una moto, compré una casita. O sea, vos me respondés con lo que tenés, vos sos lo que tenés. Entonces, ¿qué pasa? Claro. El día de mañana, cuando pasan estas cosas con estos chicos, que les va mal, no es que quedan hechos, porque no todos los jugadores del fútbol argentino están hechos. Hay jugadores que siguen jugando en el ascenso y terminan trabajando de cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dejan de tener lo que han conseguido, quedan vacíos. Entonces se les produce un vacío existencial en el cual ya el ser de ellos está vacío, porque para ellos ser era tener. Y claro, cuando no tienen, dejan de ser. Entonces, un problemón. O sea, es una expresión netamente material. Bueno, claro, sí. Por eso nosotros tratamos en el club, particularmente en gimnasia, de prevenir esta situación, ¿no? Y bueno, de hablar con los chicos y explicarles en el día a día, ¿no? De que, como dijo Gallardo, que más del fútbol, antes y después del fútbol hay vida, ¿me entendés? O sea,
Adolfo Pedernera, viste, un gran técnico, Sí. ya fallecido, decía, viste, que quieren cuidar al jugador de fútbol, cuiden a la persona que está detrás del jugador de fútbol. Claro. Y tiene razón, Claro, y tiene razón. porque si encima le sumamos que a esa trayectoria del jugador, ¿no? Con todo ese objetivo que tiene, que como vos decís, lo material tal vez, con lo que tiene, no se cruza ni siquiera con un Grigol, por ejemplo, y bueno, ahí está más complicado todavía. Bueno, tal cual. Por eso yo antes hablaba de los técnicos que nada Claro, más por un son equipo y juegan. formadores, claro. Claro, claro. Vos escuchás, bueno, un Bielsa, en su momento Timoteo, ¿me entendés? Siempre preocupado por esta cuestión de la Claro. persona, del jugador. La persona, exactamente, exactamente. La verdad es apasionante el tema. Sí, Gustavo. muy interesante Es y- apasionante el tema. Yo lo que más me lamento a veces cuando uno lo ve, uno como espectador, uno es la visión de espectador, uno lo que más se lamenta es cuando ve que hay jugadores que llegan, que son talentosísimos y caen esos desbordes, como por ejemplo, por poner un caso el de Centurión, ¿no? Sí, claro. Y en su momento logró Fabiani. Vos decís, che, estos flacos están jugando en la primera de clubes que cualquier pibe desearía estar ahí. Cuando llegan como que desaprovechan esa oportunidad. ¿Por qué? Porque una falta de educación, por un montón de situaciones y malos manejos también, ¿no? De sus emociones. Sí, por supuesto. Mira, yo digo siempre que las bases del edificio emocional son los valores. ¿Viste? Los valores que te da tu viejo, tu vieja, lo que vos empezás a jugar al fútbol y, viste, cuando empezás a jugar, tu viejo dice, tranquilo, esperá, si el técnico te dijo que esperes, esperá. Pero papi, yo quiero jugar. No, o sea, cuando vos tenés esos valores familiares, son las bases del edificio. Y cuando el edificio se mueve un poco, como en Chile, por ejemplo, vos tenés bases, vos tenés bases para eso, ¿entendés? Sí. Terminamos hablando de arquitectura, ¿no? Pero en Chile, por ejemplo, porque estuve yo hace unos días, ¿no? Ajá. Y se mueve, justo hubo un temblor y se movía el edificio y me dice uno de los jugadores, quédate tranquilo porque tiene bases antisísmicas. Ah, mirá vos, le digo yo, y eso lo traigo ahora, ¿no? O sea, digo, cuando vos tenés esos valores que son antisísmicos, a vos te pueden pasar un montón de cosas, pero vos tenés valores, vos tenés bases, vos podés soportar eso y tenés tolerancia a la... Ahora, cuando vos no tenés valores, ¿qué haces? Recurrís a lo emocional, o sea, lo cognitivo no está ahí. Entonces Claro. pateás, puteás, le echás la culpa al otro, que es lo que pasa con muchos de los chicos, ¿no? Me pareció totalmente interesante también el recorrido que hiciste de cómo se inicia un jugador de fútbol, las frustraciones que puede llegar a tener y que no todos la pueden llegar a pegar y vivir muy bien de eso. Y creo que también hay una desconexión por parte de los espectadores frente a eso de ir y cagar a puteadas a un jugador porque sí y capaz que la persona tuvo un mal día o tiene una mala historia y no es culpable por lo que está sucediendo y hay una gran presión de parte del espectador. Sí, yo siempre le digo a los chicos, o sea, el tipo que te está puteando en la tribuna no tiene nada contra vos, ni te conoce, pero te está puteando en el rol que estás. Ese Claro, 8 claro. es horrible y corre bueno, y todas las cosas que te dice. No tiene problema con tu persona, tiene problema con el rol que vos estás ocupando. Bueno, vamos a trabajar sobre ese rol. O sea, a todo por eso, el tema de las redes sociales es buenísimo, ¿entendés? La tecnología, está todo bárbaro, pero a todos nos gusta que nos me gusta, che, qué bien que jugaste, pero bancátela cuando perdés. Claro, sí, ¿Entendés? sí. Pues, si no directamente, no entres en las redes sociales. Claro. Gustavo, acá me apunta Virginia San Román, que también conduce acá este programa, que hoy no está, pero me dice, fíjate este tema también de Grigol y la preocupación por el estudio de los jugadores, que es importantísimo. Y sí, viste, porque volvemos a lo mismo, el estudio no es que te va a hacer el mejor jugador de fútbol, porque vos tengas un 8 o un 10 no vas a patear mejor, o sea, el tema están apuntalando el tema de la persona, por este tema de que los viejos formadores sabían esta cuestión, de que 27 no llegan y 3 sí, entonces bueno, después que no llegue, tenés que tener armas, ¿me entendés? Cognitivas para defenderte en la vida, Totalmente. Simplemente es eso. Es eso. Gustavo, un gusto enorme. Y sabés que seguramente estaremos molestándote en alguna curiosidad que tengamos, alguna inquietud. Seguramente vamos. No es molestar. Yo digo que realmente es difundir y a mí realmente me interesa mucho. Y cuando escucho cosas que no están bien, digo, bueno, quizás es culpa de nosotros, los psicólogos, a veces que no nos metemos, viste, a llamar y decir, che, mira, esto no es así lo que están diciendo, ¿entendés? Entonces, a mí me gustan estas notas, que uno pueda difundir lo que hace. Bueno, con mucho gusto y sabés que acá encontrarás siempre las puertas abiertas y los micrófonos disponibles para que nos puedas contar también, alguna iniciativa, que para nosotros va a ser un placer, Bueno, ¿Sí? chicos, muchísimas gracias, Al contrario, a vos, Gustavo, muy amable, te mandamos un abrazo. Abrazo, decíame. Chao, chao.
fue Gustavo Goñi, él es psicólogo deportivo.